En la clase de hoy vamos a hablar de funciones inversas y nos vamos a preguntar en este video ¿cuándo una función es invertible? Veamos un par de ejemplos sencillos para comenzar. Entonces, digamos que tengo estos valores de x, estas son las entradas, tengo estos valores de y lo que hace una función f, que estoy definiendo acá, es que al 1 le asigna, a 1 le corresponde el 5, al 2 le corresponde el -1, etc. Ok, lo primero que observamos es que f es una función. F es función, pues a cada x, a cada una de las entradas, le corresponde una única salida. Eso lo pueden revisar fácilmente. Ok, ahora la pregunta es, si invertimos la dirección de las flechas, en vez de ir así, si vamos para el otro lado, si invertimos la dirección de las flechas, ¿obtendríamos una función? Entonces, veamos qué pasa. Teníamos esto, copié exactamente lo mismo, pero las flechas ahora van para el otro lado. Ahora, ¿qué está pasando? Las entradas van a ser lo que antes eran las salidas y las salidas van a ser lo que antes eran las entradas. Ahora, para estas nuevas entradas que son los y's, a cada y le corresponde un único x. O sea que si volteo las flechas, eso sí es función. ¿Listo? Sí obtenemos una función. Y esa función que obtenemos se llama f inversa. Es decir, si esta se llamaba f, entonces esta que va para el otro lado se llama f inversa. Eso lo escribimos matemáticamente como f con un -1 acá. Hay que tener cuidado porque no es como pasaba con los números. Es decir, f a la -1 no es 1 sobre f. ¿Okay? La notación, sin embargo, es esa y es la que se acepta universalmente. Entonces, pues nos quedamos con esa notación. Pero se llama f inversa. Ok, observemos un poquito más qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos aquí f. Para el otro lado va f inversa. Entonces, por ejemplo, si yo cojo este valor, entonces yo veo que f de 3 es igual a 10. ¿Listo? Pero si cojo esa misma pareja del otro lado, pues es f inversa de 10, que es igual a 3. Esta frase y esta frase son equivalentes. Cojámoslo con otro ejemplo. F de 4 es igual a 0. F inversa de 0 es igual a 4. Estas dos frases también son equivalentes. En general, si yo digo que f de x es igual a y, entonces f inversa de y va a ser igual a x. Eso pasa en general. Como f inversa existe, para este ejemplo de acá, como f inversa existe, decimos que f es invertible. Eso es lo mismo, decir que f es invertible o que f inversa existe es lo mismo. Y otra forma de decir lo mismo es decir que f es 1 a 1. Este término de 1 a 1 pues se ve visualmente. A este le corresponde solo 1, a este le corresponde solo 1 y así, y al revés también. Este le corresponde solo a 1 y este le corresponde solo a 1, este le corresponde solo a 1. Entonces decimos que f es 1 a 1, es lo mismo que decir que f es invertible, es lo mismo que decir que f inversa existe. Veamos otro ejemplito un poquito diferente. Entonces ahora tenemos esta función g, que a estos valores de x le asigna estos valores de y. Observen rápidamente que g es función, es decir, a cada entrada le corresponde una única salida. ¿Listos? Ahora, si invertimos la dirección de las flechas, ¿obtendríamos una función? Pues acá está el dibujo, mismo dibujo, pero con las flechas ahora para el otro lado. Y en este caso no obtenemos una función. Por ejemplo, observen el 7. Al 7 le está saliendo el 1 y le está saliendo el 3. O sea, estas que ahora son las entradas, los y's ahora son las entradas de esta... Ay, acá no debería decir la función g, espérenme, yo lo borro. ¿Listos? Entonces, a estos que ahora son las entradas, le corresponden estas salidas y a una de las entradas le está correspondiendo más de una salida. ¿Okay? Entonces, en ese caso decimos que esa función g, esta función g de acá arriba, no es invertible. Es lo mismo que decir que g no tiene inversa o decir que g inversa no existe. También podríamos decir que g no es 1 a 1. Ahora, ¿qué pasa si yo restringo el dominio de la función g?
Miren que el dominio de la función g en este caso es el 1, el 2, el 3 y el 4, o sea, es un conjunto que contiene a esos 4 números. Ahora lo que vamos a hacer es restringir ese dominio a un dominio más chiquito, al dominio 1, 2 y 4. Entonces cogí este mismo dibujo de acá, lo pinté acá, pero eliminé el 3 y la flecha que iba para el 7. El resto está igual. Ahora, si ustedes cogen esa función en este dominio que está restringido, ahí la función sí es invertible, porque si ustedes devuelven las flechas, ahí sí obtienen una función. Entonces, a veces cuando tenemos una función que no es invertible, podemos restringir el dominio para volverla invertible en ese dominio restringido.